Ya me imagino por qué entraste a este video. Seguro iterás siempre usando for o usando for each y ves que en internet hay otras maneras de iterar. Está el map, está el filter, el find, el reduce. Hay un montón de otras maneras de iterar. Y cada una tiene sus pros, sus contras, su manera de usar y puede hacer que nuestro código sea mucho más fácil de leer y entender después y por lo tanto de mantener. Así que si querés aprender un poco más cómo aprender a iterar de manera correcta, bienvenido a este video y vamos a laburar. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Calo y esto es .json, el canal en donde hablamos acerca de desarrollo web y hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a todo lo que tiene que ver con los iteradores, las distintas maneras de loopear, de hacer varias veces lo mismo y vamos a ver cuándo usar cada una de estas maneras. Para arrancar vamos a empezar con un código que yo ya tengo, que lo voy a dejar después en la descripción acá abajo en un CodePen, en donde solamente tengo un HTML que sirve solamente para cargar mi archivo de JavaScript y mi CSS. Y en mi JavaScript solamente tengo una clase tarjeta que la puedo instanciar creando una variable o un elemento, por ejemplo, tarjeta, y que sea igual a new card. Y tengo que enviar un parámetro que es el nombre, que vamos a ponerle prueba. Entonces, cada vez que yo instancie una tarjeta, se va a crear tarjeta 2, prueba 2, se va a crear un elemento de este estilo, en donde yo puedo acceder a tarjeta crear chip. Es un método que creé dentro de la clase con un nombre, por ejemplo, test, y se crea un chip con la palabra test, o puedo poner test 2 y también funciona. También creé en mi clase tarjeta para que yo pueda poner tarjeta 2, por ejemplo, .chips igual a test 3 y también funciona. O también puedo enviar un array de test 3 y test 4 y también funciona con un array. Teniendo en cuenta que tenemos esta funcionalidad de crear chip y de .chips igual a para generar cada uno de estos chips, vamos entonces a empezar a escribir código para probar cada uno de nuestros iteradores. Primero voy a crear objetos de tarjeta, instancias de mi clase tarjeta, para cada uno de los iteradores que vamos a ver. Y después me voy a robar de acá una lista que va a ser un array con los números desde el 1 al 10. Para ver cómo lo podemos ir loopeando o iterando a cada uno para hacer distintas cosas de cada una de las maneras posibles que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar por el for común o for loop. El for loop es una manera de repetir código una cierta cantidad de veces o mientras una condición sea verdad. Y para escribirlo vamos a escribir for y vamos a seleccionar el for loop, así nos ahorramos de escribir todo este choclo, o lo podemos escribir a mano. Es la palabra reservada for, después entre paréntesis viene todas las propiedades que tiene el for, que van a ser 3. Primero vamos a crear una variable y vamos a asignarle un valor de inicio. En este caso la variable se llama index y va a arrancar en 0. Después, separado por punto y coma, tenemos la condición. Mientras que esta condición sea verdadera, no se va a dejar de ejecutar nunca lo que está adentro de las llaves. Y cada vez que ocurre una iteración de este código, o sea que se termina de ejecutar lo que está dentro de las llaves, ocurre lo que viene en el tercer argumento de los paréntesis. En este caso podríamos decir que vamos a iniciar una variable en 0. Y mientras que esta variable sea menor a la longitud de la lista, va a ocurrir lo que pasa acá adentro. Vamos a comentar esto y vamos a seleccionar el for loop card y vamos a crear un chip y vamos a ponerle que se ponga el index. Entonces ahora lo que estamos haciendo es ejecutando 10 veces el código, 10 veces porque 10 es la longitud de la lista, y en cada una de esas iteraciones vamos a agregar un chip con la letra del índice, que al principio es 0, como vimos al principio,
y después va a ir aumentando. Y mientras que sea menor a 10, esto va a seguir sucediendo. Pero no vamos a querer usar este número index para imprimir. Vamos a querer imprimir el número de la lista, por ejemplo. Entonces podemos poner, en vez de el index, el lista en posición index. Entonces ahora sí, lo que tengo son los números de mi lista. Por ejemplo, vamos a cambiar este 5 por 50. Ahí está. Entonces tenemos el 50 acá. Si lo hubiésemos tenido como antes, iba a ser solo la lista del 0 al 9 todo el tiempo. En cambio ahora tenemos todos nuestros números reales que están dentro de la lista. Inclusive podríamos tener, no sé, un texto y esto va a funcionar igual. Vamos a volver para atrás. ¿Y qué es esto que comenté al principio? Es una manera que VS Code nos da para que sea un poco más fácil de escribir nuestro for, que es crear una constante que se llame element, en donde ya tenemos el elemento de la lista que vamos a querer usar. Entonces después podemos crear el chip con el element directamente y ya esto funciona de igual manera, pero es para que sea más fácil de escribir. ¿Y qué tiene de ventaja un for loop que no tenga el resto? El for loop es lo más versátil que hay porque podemos decir exactamente cómo queremos que se ejecute nuestro loop. Por ejemplo, vamos a copiar este for loop acá abajo y vamos a poner for loop reverso. Y vamos a hacer que en vez de que arranque en 0 y termine en la longitud del array, que arranque en la longitud del array y que mientras el índice sea mayor que 0, esto ocurra y que al final index se descuente por 1, menos menos. Entonces lo que voy a hacer es que efectivamente voy a viajar mi array para atrás. ¿Pero qué está pasando acá? Tengo un ítem vacío. Y ese ítem vacío es porque en realidad no voy a arrancar en lista.length, sino que voy a arrancar en lista.length menos 1. Y voy a continuar hasta que esto sea mayor o igual a 0. Ahí está. Entonces, si dejo solamente el segundo loop, van a ver que arranco del 10 y vuelvo para atrás. Entonces puedo controlar el sentido en el cual voy iterando por mis elementos. Otra cosa que podría hacer con el for de 2 en 2, es hacer un for como el primero. Pero en vez de que cuando termine la iteración de esto se aumente por un 1, yo podría aumentar index más igual 2. Entonces ahora, si dejo solo ese for, vamos a ver que solamente uno de cada dos ítems se imprimieron. 1, 3, vamos a volver a dejarle 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que con el for, en este caso, no estamos atravesando todos los ítems. Si nosotros quisiésemos solo los números impares, podríamos usar esta fórmula y estaría funcionando, pero con la mitad de procesamiento porque no estaría revisando todos los ítems. Eso sí, yo tendría que saber que los números impares son los que van de 2 en 2 siempre, porque si acá tuviese 50, ya esta fórmula no me funcionaría. Pero si quisiésemos, por ejemplo, seleccionar los pares con un filtro inteligente o un poco mejor, podríamos hacer el loop común. Vamos a ponerle loop pares, o for pares mejor. Vamos a comentar esto. Y vamos a ponerle que en vez de que se creen chips para todos los ítems, vamos a poner if element módulo 2 igual a 0. ¿Qué es esto? Por si no saben, el módulo es lo que nos da la diferencia de una división. Entonces, por ejemplo, si element fuese 5, 5 dividido 2 me da 2 y sobra 1. Entonces, con este símbolo, este cálculo va a dar 1 porque es el resto que tengo.
Y todos los números que son pares, al dividirlo por 2, el resto va a dar 0. Entonces, si el resto de la división por 2 es 0, que cree el elemento. Vamos a guardar. Y acá tengo solamente mis números pares. ¿Está bien? Otra manera de escribir esto podría ser, vamos a decir, si los números no son pares, entonces continue. El continue lo que va a hacer es dejar de ejecutar esta iteración del loop, ejecutar el index más y volver a arrancar el for. Por lo tal, si los elementos no son pares, no pasa nada. Y si son pares, entonces esta línea no se ejecuta y se sigue por acá y se crea el chip. Y acá tenemos de nuevo nuestros números pares. Y este sería for pares con continue. Todo esto nos muestra la versatilidad que tiene el for y cómo en la mayoría de los casos podríamos usar un for para lo que queremos hacer. Pero hace unos años, cuando se actualizó JavaScript a su última versión, a ECMAScript 6, también se nos vinieron todos estos métodos, el for each, map, filter, find, reduce, y deberían servir para hacernos un poco más fácil la vida y no tener todo este choclo de código. Así que vamos a usarlos. Vamos a arrancar con el for each, que como todos estos casos es un método que se le aplica a los arrays. Por ejemplo, vamos a poner la lista y vamos a escribir for each. Y acá ejecutamos esta función que tiene como parámetro una callback function, o sea, una función que vamos a ejecutar. Y esta función va a ejecutarse por cada uno de los elementos de la lista. Entonces, si nuestra lista tiene todos estos elementos, 10 elementos, esta función se va a ejecutar 10 veces. Y podemos poner entonces el for each card y podemos poner crear chip y por ejemplo vamos a ponerle hola. Acá tenemos nuestros 10 hola. Ya vemos que es mucho más rápido para escribir este método que un for. Pero antes podíamos ingresar a cada uno de nuestros elementos y leerlos. Y acá en principio no tengo el valor del elemento. Pero en realidad sí lo tengo. Es el primer argumento adentro de estos paréntesis. Por ejemplo, item. Ahora yo voy a crear un chip con el item y voy a tener el contenido de cada uno de los elementos del array. Entonces, agarro la lista, la voy a iterar y para cada uno de los ítems de la lista que le voy a poner el nombre de item o de ítem, voy a ejecutar lo siguiente. Crear chip y le mando el ítem. ¿Y cómo puedo hacer entonces para poner solo los pares en este caso? Pongo lo mismo que antes. Si el ítem módulo 2 igual a 0, entonces creo el chip. Y acá tengo mis pares. Cabe destacar que como también tenemos el ítem como parámetro acá, podríamos tener también otro parámetro que es el index, que lo voy a escribir y solo por ahora, que también lo podría agregar acá y por ejemplo, y acá sí voy a tener el número de orden de cada uno de los elementos, tal cual el índice iba sumándose de uno a uno en el for común. Acá también, pero para acceder tengo que poner coma y tengo acceso al índice. Pero ahora vamos a dejar el ítem. Vamos a avanzar y vamos a ver el map. El map es muy parecido al for each, pero en vez de usarlo solamente para ciclar en cada elemento, vamos a usar para ciclar el array y generar una transformación en el array, que va a resultar en un nuevo elemento o en un nuevo array. Así que por ejemplo vamos a crear una constante que se llame lista map y que va a ser igual a lista.map, que también tiene el ítem y el i si quiero y la función de flecha. Entonces la diferencia básica entre map y for each es que map nos va a devolver algo, nos va a devolver un array. Entonces, ¿qué queremos hacer en este array, por ejemplo? Queremos agarrar el ítem y multiplicarlo por 2. Y abajo vamos a poner entonces el map
card.chips igual a lista map. Entonces ahora tengo todos mis elementos del array original multiplicados por 2, pero no se afecta al array original, sino que me crea un nuevo array, lo guardo dentro de lista map y acá lo uso para mostrar los chips acá. Este map puede ser así cortito o puede ser un poco más largo. Map largo. Vamos a ponerle largo acá y largo acá. Y cuando es largo es porque esta función de flecha va a tener llaves. Y lo que eso me cambia es que ahora voy a tener que poner un return para que esto funcione. Por ejemplo, ítem por 3. Acá vemos cómo todos nuestros ítems están multiplicados por 3. Pero como lo hago en más de una línea, tengo que poner un return. ¿Por qué no lo hago cuando es en una sola línea? Porque el return, cuando estamos en una función de flecha, es implícito a el elemento que tengamos en esa misma línea. Entonces, en realidad, el map lo que hace es una función cualquiera dentro, puede tener 1000 millones de cosas. Vamos a poner, no sé, un console log o lo que sea. Y después, cuando termines de calcular el cambio que le querés hacer a ese elemento del array, lo devolves con un return. Y ese return que vos tenés se agrega como un ítem al array lista map largo que se va creando. Así que el map lo vamos a usar cuando queramos hacer cambios en cada uno de los elementos de nuestro array. Pero es importante saber que el map recorre todo el array. No como el for loop, que yo podía hacer que corra algunas partes del array. Es como el for each, que va a recorrer sí o sí todo el array. Y en este caso lo va a transformar y generar un array nuevo. Dicho eso, vamos a seguir con el filter. El filter es bastante más sencillo y amigable y sirve para filtrar, como dice el nombre, un array respecto de algo. Por ejemplo, vamos a crear tal cual hicimos nuestra lista map, const lista filter, y es igual a lista.filter. Tengo el ítem y la función de flecha. Y acá también lo puedo hacer corto o lo puedo hacer largo. ¿Qué ítems voy a filtrar? Por ejemplo, vamos a filtrar los pares. Entonces vamos a filtrar los que ítem módulo 2 sea igual a 0. Y abajo vamos a agarrar el filter card chips igual a lista filter. Y acá tengo mis números pares por un filtro. ¿Qué hace el filtro entonces? Ejecuta la función. Y si esta función resuelve en true, agrega ese ítem a la lista filter. Y si es false, no la agrega. Entonces vamos a hacerlo largo, por ejemplo. Si yo le pongo, por ejemplo, return true, o sea, esto ya no lo tengo más en cuenta, me va a devolver todos los elementos. Porque si en cada iteración, o sea, para el 0 devuelve true, para el 1 devuelve true, para el 2 true. Yo guardo esto y voy a tener todos mis artículos. Y si pongo return false, entonces no me devuelve ningún artículo. Ahora si yo pongo return ítem módulo 2 o el resto de ítem dividido 2 es igual a 0, todo esto se resuelve en true o false. Entonces cuando sea true, agrega el elemento a la lista y si no, no lo agrega. Y acá tengo filtrados por múltiplos de 2 y acá los puedo filtrar por múltiplos de 3 y va a funcionar igual o lo que sea. El filter, como pasaba en map y en for each, va a recorrer todos los elementos del array sí o sí. Así que cuidado con esto, porque mientras el array sea más largo va a tardar más en hacer estas operaciones. Vamos a pasar a usar find. Y find es muy parecido a filter, con la excepción de que no devuelve un array de elementos, sino que find devuelve un elemento. El primer elemento que cumpla con las condiciones que le dimos. Entonces vamos a poner const found element. Y vamos a poner lista.find. Tenemos de nuevo el ítem y la función de flecha. Así que digo, encontrarme el ítem que el módulo 3 sea igual a 0.
vamos a poner esto en el find card.chips es igual a found element. Y acá vemos que tenemos un solo elemento. Una vez que encontró uno que satisfizo el ítem módulo 3 igual 0, dejó de ejecutarse. O sea que el find no es un método que recorre todo el array. Lo empieza a recorrer de principio a fin y cuando encuentra uno, frena la ejecución. Y como me devuelve un solo ítem y no un array, yo, además de hacer .chips igual, podría poner el método agregar crear chip y va a funcionar igual porque esto es un solo elemento. Lo guardo y acá está. Puedo poner la condición que quiera, los múltiplos de 4, múltiplos de 2 o lo que sea. Total, me va a encontrar uno solo. Y si le pongo true, por ejemplo, me va a devolver el primer elemento. Y si le pongo false, no me va a devolver ningún elemento. En realidad me va a devolver un undefined, porque termina y no encontró nada. Vamos a volver como estábamos antes. Esto también puede hacerse largo como este y requiere de tener un return. El find es bastante sencillo de usar y lo recomiendo cada vez que quieras buscar algo y quedarte con un solo elemento. Y después tenemos también el reduce. Y el reduce sí es un método un poco distinto, es una iteración distinta al resto. Porque ¿para qué sirve el reduce? Sirve para iterar sobre un array y tratar de convertir o reducir el array a un solo valor. Por ejemplo, ustedes tienen el array de la lista esta que tenemos acá. Y si tuviesen que decir, ¿a qué equivale? ¿A qué único valor equivale este array? Eso es lo que vamos a poder hacer con reduce. Por ejemplo, vamos a crear nuestro reduce element y vamos a poner lista.reduce. Y acá tenemos nuestra función de flecha. Pero esta vez, como parámetro, vamos a tener dos argumentos. El previous value dice acá y el current value. También después podemos poner el index y un array, que es otra cosa. Pero tenemos entonces el valor previo, que le vamos a decir el acumulado. Y tenemos el valor actual, que le vamos a poner item, para que sea homogéneo al resto de los loops que estamos haciendo. Y en el reduce entonces tenemos dos valores. El ítem es el valor que cambia en cada iteración, tal cual es el ítem en el find, en el filter, en el map y en el for each, cuyo contenido va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después tenemos un valor acumulado, que es un valor que se arrastra en cada repetición del reduce. Y es el valor que nos sirve para ir unificando todo lo que nosotros queremos del array. Por ejemplo, vamos a reducir el array a su suma, a la suma de sus números. Entonces tenemos que empezar a decir, el acumulado, ¿por qué número arranca? Va a arrancar por 0, porque una suma arranca desde 0. Entonces acá al final tenemos que poner coma 0, que es el initial value. Y acá podemos decir, por ejemplo, que el nuevo valor es igual a el valor que tenía acumulado más el valor de item. Entonces, primero acumulado tiene 0. Entonces 0 más 1, el nuevo valor va a ser 1. Y vamos a poner un return nuevo valor. Entonces este nuevo valor pasa a ser el acumulado para la segunda iteración. Y la segunda iteración, esto va a tener 1. Entonces el nuevo valor va a ser 1 más 2. O sea que el acumulado va a pasar a ser 3. Y así se va a ir reduciendo el array. Y cuando terminamos, podemos poner reduce card.crear chip y ponemos el reduce element. Y acá tenemos nuestro número, 55, que debería ser todos los números sumados. Vamos a testearlo. 1 más 2 más 3 más 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 55, efectivamente, es el número que estábamos buscando. Ahora, esto lo podríamos escribir de alguna manera más sencilla. Podríamos poner return, así, return acumulado más item. Entonces ahora estamos reduciendo
Y cuando termina el reduce de ejecutarse, el acumulado ya tiene el valor de todo nuestro array en una sola cosa. Pero también podemos hacer distintos cálculos acá adentro. Por ejemplo, vamos a hacer un reduce pares. Reduce element par acá y acá. Entonces vamos a hacer un reduce, pero que solamente sume los pares. Entonces vamos a bajar acá. Vamos a ponerle si, obviamente, item módulo 2 igual a 0. Entonces, si esto ocurre, vamos a poner un return acumulado más item. O sea que el acumulado se le sume el ítem. Y si esto no es cierto, entonces vamos a devolver el acumulado solo, sin sumarle nada. Por lo cual, si hay un número impar, el acumulado se mantiene igual. Y si hay un número que es par, se le va a sumar ese ítem al acumulado. Y si hacemos esto, acá tenemos un valor de 30, que habría que probarlo. 2, 4, 6, 8 y 10 da 30. Así que acá se están acumulando solamente los valores pares. El reduce, si bien parece complicado, es la manera que después, cuando se acostumbren, es la más fácil de tener un sumador o un acumulador y un cálculo que va cambiando ese acumulador. No sé si ustedes seguramente en algún momento lo tuvieron que hacer y lo habrán hecho con un for each. Y lo más común y lo que reemplaza un reduce es cuando tenían una constante, por ejemplo, sumador, que arrancaba en 0. Y hacían un for que iban a iterar por cada uno de los artículos de la lista. Y ponían que sumador más igual lista i. Y acá al final podías hacer un console log del sumador, por ejemplo. Perdón, era let. Entonces acá tenemos el 55 funcionando, pero miren cómo lo tuvimos que hacer. Tuvimos que hacer dos partes distintas. El sumador fuera de la función que lo suma y después la suma. Y esto nos lleva a ser más propensos a equivocarnos, porque podríamos poner algo en el medio, perder la conexión entre una cosa y la otra y confundirnos. Entonces más vale, dejamos el reduce que hace todo de un solo saque y es más ordenado. Para repasar un poco, empezamos con el for loop, que es el más versátil de todos. Con el for loop se puede hacer casi de todo, porque podemos recorrer un array entero o no recorrer un array entero. Podemos recorrer de apartes, de atrás para adelante, de adelante para atrás o como queramos. Es el loop que antes era el más común y que es el más común si están acostumbrados a usar otros lenguajes de programación, ya que el for loop de esta manera existe, por ejemplo, en C o en C++, que se escribe prácticamente idéntico. Después tenemos el for each, que es cuando queremos atravesar absolutamente todos los elementos de un array y queremos hacer algo con ese elemento. Pero no nos devuelve un array de esos objetos como lo hacen los otros métodos. Porque map y filter hacen el procesamiento, pero el procesamiento después lo vamos a ir guardando en arrays. Así que el map recorre todos los elementos de un array, aplica o no una transformación y nos devuelve un array nuevo. Recuerden que el map no realiza una transformación sobre el array original. Si queremos alterar el array original, entonces tendríamos como que seleccionar, por ejemplo, el lista map y hacerle un igual a lista map de nuevo. Y en este caso vamos a estar alterando el array original, pero si no, vamos a trabajar siempre con un array nuevo. Tenemos el filter, que también recorre todos los elementos del array, y cuando el contenido de la ejecución retorna true o devuelve true, el ítem que ocupaba ese lugar en el array se agrega a nuestro array nuevo filtrado. Y si no, no se agrega. Entonces lo podemos usar para filtrar una lista de productos según la categoría, o para filtrar en este caso los números pares, o podríamos hacer lo que queramos. Y también para filtrar vamos a usar el find, pero el find vamos a usar para encontrar un solo elemento de nuestra lista. Es igual al filter, pero ante el primer true que recibe dentro de su ejecución, nos va a devolver el elemento que tenías en ese nivel de la ejecución y se termina de ejecutar
el find. O sea, nos devuelve un solo elemento y no un array entero. Y finalmente tenemos el reduce, que va a agarrar un array entero y bajo la fórmula que nosotros escribamos lo va a convertir a un solo valor. Podría ser sumándolo, podría ser restándolo, multiplicándolo o como quieran. Podría ser de otra manera inclusive. También se podría hacer para convertir un array, por ejemplo, en un objeto, en donde tenemos el acumulador es nuestro objeto vacío y le vamos agregando propiedades según cada uno de los elementos del array. Sirve para un montón de cosas. Está bastante bueno, pero hay que agarrarle la mano porque el reduce es el más complicado de usar. Ahora sí, con todos estos métodos para iterar, ya no puedes decir que no sabes cómo iterar de manera profesional. Si te gustó, me vendría muy bien un like, un comentario, compartir, lo que sea, porque a los canales como el mío, que tenemos menos de 1000 suscriptores, nos viene súper bien, la verdad. Si es la primera vez que estás acá y este contenido te gusta, yo subo todas las semanas ejemplos como estos o inclusive proyectos enormes para que puedas hacer conmigo de varias horas e ir programando juntos para que aprendas un montón. Si este video te ayudó, no te olvides que hay un montón de otros videos en el canal en donde explico otros conceptos o en donde construyo un montón de herramientas paso a paso y voy explicando todo en el camino. Espero que esto te haya servido mucho y sin más, nos vemos en la próxima.